Estudiar la sexualidad a lo largo de la historia. ¡Qué bonito! ¡Qué gratificante! ¡Qué forma tan apasionante de comprender el pensamiento humano a través del amor y a través del sexo! Hasta que te da por hablar de homosexualidad. Hoy he venido a hablar de homosexualidad en la Edad Media. La verdad es que ya estaba tardando y no entiendo por qué no lo he hecho antes, pero bueno, aprovechando que es el mes del orgullo, vamos a tener una serie de vídeos hablando de movidas del colectivo LGTB. Y para entender bien lo que está ocurriendo ahora, en nuestro presente, es necesario ir al principio, al origen, al nacimiento del pensamiento homofóbico en esta nuestra sociedad occidental. Pero hablar de la historia del colectivo LGTB antes de que existiera el concepto mismo de la sexualidad es bastante complicado. La orientación sexual como identidad no ha existido siempre, es un concepto que nació en el siglo XIX y que hemos utilizado de forma continua desde el siglo XX hasta ahora como una forma de identificarnos a nosotros mismos y crear comunidad y generar resistencias. ¿Cómo hablar de orientación sexual o de identidad de género de una persona antes de que existieran estas etiquetas? Es complicado y por eso hay muchos investigadores que simplemente dicen "They seem to be very good friends" y se quedan tan tranquilos. Pues yo no me quedo tranquila, señores, yo no me quedo tranquila y por eso estoy hoy aquí. Vamos allá con disidencias romántico-sexuales medievales, también conocido como la gente en la Edad Media también se comía los morros. Es curioso cómo las civilizaciones cambian sus valores y sus normas con el paso del tiempo. Muchas veces lo hacen tan lentamente que has pasado de no constituir un problema social a ser una auténtica amenaza para tu entorno y merecer que te cuelguen por el miembro viril. Pensamiento sucedió en la Edad Media de forma lenta y escalonada por varias razones, y una de ellas es la mezcla cultural. En el mundo grecolatino la homofilia no estaba mal vista y de hecho una de las pocas leyes que la regulaba era simplemente que un varón adulto no podía ser el pasivo en una relación homosexual. Pero por otro lado encontramos la tradición judía y el pasaje de Sodoma y Gomorra. Si alguno ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Cuando llegamos a la tardoantigüedad, entre la caída paulatina del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo como religión oficial, pues la polémica está servida. Nuestro amigo Justiniano fue el primero en legislar contra la sodomía, pero una cosa es lo que dice un señor y otra cosa es lo que la gente verdaderamente hacía. Y ahora vamos al mamoneo, vamos a hablar de los monjes carolingios. Vamos a situarnos, estamos en el siglo IX, en Europa Central, bajo el dominio de Carlomagno, y las prácticas homosexuales todavía no son un problema para la Iglesia, que es que está ocupada en otras movidas ahora mismo. Desde fuera, todo parece estar tranquilo en los monasterios, hasta que en el año 802, Carlomagno escribe esto. El más pernicioso rumor ha llegado a mis oídos, que muchos en los monasterios han sido descubiertos en fornicación, en abominación y en impureza. Se sabe que algunos monjes son sodomitas. Lo cual de repente nos abre las maravillosas puertas al mundo del homoeroticismo en los monasterios carolingios. Después de este escrito de Carlomagno, la sexualidad monacal intenta controlarse de alguna manera a través de sínodos y penitenciales, lo cual nos dice qué cosas de mayores estaban sucediendo en los monasterios. Entre los siglos IX y X se prohibió a los religiosos casarse y tener hijos y se impuso el celibato obligatorio, lo cual pues debió de generar alguna movida social que derivó, bueno, en esto. La llama del amor ha penetrado en mi pecho, y el amor arde una y otra vez con calor renovado. Ni el mar, ni la tierra, ni las montañas, bosques o Alpes pueden impedirme o bloquearme el camino, querido Padre, y mucho menos pueden impedirme lamer tu cuerpo con mi lengua o bañar tu pecho con mis lágrimas. Esto se lo escribe Alcuino de York a un antiguo alumno llamado Arno, y como esta misiva encontramos muchas. Pero muchas. En los monasterios pasaban cosas y nadie puede convencerme de lo contrario.
Bueno, y aprovecho para deciros que si tenéis personajes históricos que consideráis que pertenecían de alguna manera a alguna disidencia de género o sexual, dejádmelo en los comentarios de abajo, porque sinceramente a mí lo que verdaderamente me gusta de la historia, que ya lo sabéis, es el lío, el mamoneo, lo jugosito. Pero amigos, esta ligera permisividad con la homosexualidad y el homoeroticismo estaba a punto de llegar a su fin. Entramos en el siglo XI. Supongo que os suena la aberrante idea de que la homosexualidad es antinatural y el discurso de que es que si todos fuéramos homosexuales se acabaría la humanidad porque nadie se reproduciría. Bien, preparaos para descubrir de dónde viene. Friendly reminder de que este discurso tiene 1000 años, o sea, ya hay que ser pesado para mantener el mismo discurso durante 1000 años, o sea, que paren ya, de verdad. Resulta que a partir del siglo XI se produce una reforma en la Iglesia occidental y empieza a haber cierto interés en la sodomía por los intelectuales. ¿Por qué? Pues porque las prácticas sexuales eran un reflejo de la ortodoxia doctrinal y entonces quien no las estuviera realizando correctamente estaba yendo en contra de la doctrina. El señor que más intensamente luchó contra la homosexualidad en la Edad Media fue Pedro Damián. Este hombre escribió en el siglo XI el Liber Gomorrhianus, o sea, el libro de Gomorra, en el que calificó el sexo entre hombres como el más pecaminoso de una escala de 4 grados de pecados contra la naturaleza. Pero ¿por qué aparece de repente este concepto de la naturaleza? Alano de Lille, en su libro El duelo contra natura, introduce la cuestión de lo natural en el pensamiento medieval. Así entiende la naturaleza como la regla del mundo físico y ético, un principio de orden que viene directamente de Dios. Vamos, que cada cosa en el mundo ocupa el lugar que le corresponde y hace lo que ha venido a hacer, excepto el ser humano, porque el hombre es la única criatura que por alguna razón desobedece las leyes naturales. ¿Cuál es la ley natural más importante que debemos cumplir? ¡Ajá! Procrear. Y por lo tanto, ¿qué es lo peor que podemos hacer? Pues tener sexo sin intención de procrear. ¿Y qué es ya lo último de lo último en pecado contra natura? Pues que dos hombres desperdicien su simiente teniendo relaciones sexuales entre sí. No solo van contra natura acostándose entre ellos en vez de con una mujer, sino que también lo hacen porque desperdician su semilla y no van a fecundar a nadie. O sea, esto es un 2 por 1. Aún así, en los siglos XI y XII, el discurso homofóbico o antisodomítico, como queramos llamarlo, no estaba del todo generalizado en la Iglesia. O sea, de hecho, el propio Papa Alejandro III ordenó secuestrar el manuscrito de Pedro Damiano, en el que hablaba del que el sexo entre hombres era el peor pecado contra natura que podías cometer. O sea, ole por el Papa, ¿sabes? Ole por el Papa. El sexo entre mujeres, esa cosa misteriosa que en teoría no existe y que los hombres no entienden. Mientras que la sodomía masculina está súper bien documentada y encima se legislaba contra ella, la sodomía femenina es un poco más difícil de estudiar. Ya sabéis, en un mundo patriarcal en el que la concepción del sexo es falocéntrica y por lo tanto no hay sexo si no hay penetración, pues ¿qué van a hacer dos mujeres ellas solitas? Vamos, que el lesbianismo es un concepto completamente ajeno e incluso imposible. Disclaimer, en este vídeo estoy hablando de mujeres y hombres cis, no me estoy metiendo en el género. En el género ya nos metemos en el próximo vídeo. Así que, recapitulando, esta peña decía, ¿dónde se ha visto que dos mujeres se den placer ellas solitas? Y lo más importante, ¿cómo lo hacen? Pues de esto las monjas controlaban bastante. Al igual que en los monasterios carolingios masculinos había movida, pues en los femeninos también, chicos, ¿qué queréis que os diga? Cuando se legislaba contra estas prácticas sexuales entre mujeres, los hombres, que eran realmente quienes hacían las leyes, estaban un poquito obsesionados con los dildos. Así que la posibilidad de la utilización de un falso pene por una mujer para penetrar a otra es un tema hiper recurrente en los penitenciales desde el siglo VII. Ya sabéis, chicas, sin penetración no hay sexo, lo dicen los señores. YouTube me va a desmonetizar este vídeo fijo. Y donde más claro vemos la existencia de las prácticas sexuales entre mujeres en la Edad Media es en los monasterios femeninos. ¿Por qué?
porque se legislaba para que no sucedieran. Ergo, tú, cuando encuentras una ley y escritos recurrentes de gente quejándose de que esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, es porque la gente lo hacía. Así que la recurrencia de las normas cada vez más estrictas según van pasando los siglos de la Edad Media solo nos revela que las monjas se lo pasaban mejor de lo que parecía. Ya en tiempos de San Agustín, el filósofo mandó una carta a un grupo de monjas diciéndoles que no debían ser carnales, sino espirituales y que un poquito de por favor. Y en el siglo VII, Donato de Besançon puso unas normas un poco random en un monasterio que había construido su madre. Por ejemplo, las monjas no podían tener nada que cerraran bajo llave, incluida su celda. Tenían que dormir en camas separadas, un poco raro teniendo en cuenta que estamos en una época en la que compartir lecho es bastante común. Y las hermanas jóvenes no podían tener las camas juntas, sino que tenían que estar intercaladas con las de las hermanas más mayores. Santa Teresa también tiene su papel en esta historia. De hecho, prohibió las amistades particulares entre monjas, un eufemismo que se ha utilizado a lo largo de muchos siglos de historia para referirse a las relaciones homosexuales. Ninguna hermana abrace a otra, ni la toque en el rostro ni en las manos, ni tengan amistades en particular, sino todas se amen en general, como lo manda Jesucristo a sus apóstoles, pues son tan pocas, fácil será de hacer. Procuren de mirar a su esposo que dio la vida por nosotros. Este amarse unas a otras en general importa mucho. Y 10 años después de esto, escribe esto: informarse si la priora tiene particular amistad con alguna, haciendo más por ella que por las otras, porque en lo demás no hay que hacer caso, si no fuese cosa muy demasiada. Lo que me recuerda sospechosamente a la relación que tenían Hildegarda de Bingen y la monja Ricardis, que os hablé de ella en este vídeo. Ojo, nunca me acuerdo de dónde sale la tarjeta, o sea, por aquí os lo dejo. Vamos, que aunque las relaciones entre mujeres estén menos documentadas, sí que podemos aprender a leer entre líneas o incluso acudir a las condenas reales que sufrieron mujeres con nombres propios a lo largo, sobre todo, de la Baja Edad Media. Por ejemplo, Jeanne Laurens en 1405 en Francia, Catalina Gulden en 1444 en Rothweil o Catalina de Belutze en 1503 en Euskadi. Parece que hemos llegado a la parte en la que nos matan a todos. A ver, que yo lo siento mucho, pero el auge del Estado moderno no sé yo si nos ha traído tantas cosas buenas como creemos. A partir del siglo XIII hubo un gran boom del derecho, así que empezaron a regularse un montón de cosas, y entre ellas la conducta sexual. Entonces se produjo el cambio definitivo hacia la forma de entender la homosexualidad y se introdujo la pena de muerte. Los sodomitas se convirtieron entonces en un enemigo público que tenía una conducta sexual desviada y antinatural y que por lo tanto pues podía acarrear, no sé, pestes, hambrunas, etc. Y nada, vuesas mercedes, así nació en la cultura occidental, en términos modernos que no podemos aplicar a esta época, pero que los voy a aplicar para que me entendáis, la homofobia. Pero ya veis que fue un proceso lento en el que la gente con poder estuvo machacando y machacando y machacando hasta conseguir modificar no solo la conducta de la gente, sino también su pensamiento. Así que, amiguis, vamos a darle caña a este orgullo y vamos a reivindicar nuestra historia, que no nació ayer, sino que es muy larga, compleja y llena de opresiones. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo orgulloso y, como siempre, os dejo aquí abajo en la caja de descripción y en el comentario fijado la bibliografía para que podáis ampliar conocimientos. Dadle caña al orgullo.